Hay una esperanza que un día no va a haber pecado, que a lo mejor se van a acabar las tarimas y los púlpitos, pero van a haber mesas llenas de amantes de Cristo, en torno a Cristo y todos dándole la gloria a Cristo. Creo que es la esperanza del Evangelio. Pablo le va a decir a la iglesia de Corinto, si no estoy mal, esta es la bendita esperanza. No hay otra esperanza que la resurrección de los muertos. No hay otra esperanza que un día nuestros cuerpos sean transformados. Imagínese que los dolores que usted tiene hoy, si tiene dolores en su cuerpo, si a lo mejor ha sufrido de temas de salud, imagínese que esos temas de salud en un abrir y cerrar de ojos van a ser transformados. Imagínese que el pecado que usted experimenta separación entre sus hermanos por causa del pecado, no va a volver a suceder. Imagínese cómo sería la relación de un matrimonio si no hubiera pecado. Si usted disfruta en este momento la relación de su matrimonio, ahora imagíneselo sin pecado. Todos mirando a cara descubierta la gloria del Hijo de Dios. Creo que esto debe movernos y debe impulsarnos a anhelar el regreso de Jesús. Martín Lutero decía, nosotros debemos vivir como si Jesús hubiera muerto ayer y como si fuera a volver mañana. Creo que esto era lo que impulsaba a la iglesia primitiva a hacer lo que hacía. Si nosotros vemos la esperanza de los apóstoles, la esperanza de los profetas era la misma. Un rey sentado sobre el trono de Jerusalén, reinando sobre todas las naciones sin pecado. Creo que esto debe movernos a anhelar ese día, anhelar que Jesús venga. Y no solo debemos vivirlo ahora. Primera de Juan 3:3, si usted quiere abrir, Primera de Juan 3:3. Le voy a mostrar usted cómo puede vivir una vida de santidad, de esperanza, de purificación constante. Si a lo mejor usted está estancado o no puede o siente que no puede hacerlo, déjeme decirle que cuando ponemos la esperanza en este día, empezamos a purificarnos. Esto es lo que va a decir Juan en 1 de Juan 3:3. Va a decir, usted quiere permanecer puro, usted quiere mantenerse puro. Y mire la llave que nos da el apóstol Juan en 1 de Juan 3:3. Dice, y todo el que tiene esta esperanza en él, o sea en Cristo. Antes de eso, leamos el versículo 2. Dice, amados míos, ahora somos hijos de Dios y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, mire lo que está diciendo el apóstol Juan. Está diciendo, somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Por qué es esto? Porque aunque ya hemos nacido de nuevo, es lo que Pablo va a decir, ustedes ya tienen la salvación, pero nuestra salvación no ha acontecido. Déjeme explicarle eso. Eso quiere decir que en este momento usted ya nació de nuevo, pero no lo ha visto en plenitud o en su totalidad. ¿Me hago entender? Eso quiere decir que en este momento usted ya nació de nuevo, pero va a haber un momento que va a ser en el regreso de Jesús, donde va a ser completamente pleno, donde usted va a ser completamente hijo, por decirlo así. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Dice, amados míos, ahora somos hijos de Dios y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, no se ha manifestado todavía su cuerpo glorificado. No se ha manifestado todavía que usted va a ser igual a Jesús. Mire lo que sigue diciendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea Jesús, seremos a semejanza de Él y lo veremos tal como lo que Él es. Por eso Pablo en Efesios 1:17 al 19 va a decir, yo oro para que haya espíritu de sabiduría y de revelación, para que los ojos de su entendimiento sean abiertos o sean iluminados, porque todavía no podemos ver a causa de nuestro pecado y de nuestra carnalidad la totalidad o la plenitud de Cristo.
Entonces, mire lo que va a pasar cuando lo veamos. Dice, cuando Él se manifieste, seremos a semejanza de Él. Esta es nuestra esperanza. Un día cuando Jesús se manifieste, usted y yo vamos a ser a semejanza de Jesús. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer que Dios nos diseñó con un propósito de ser como Él? Y esto lo podemos ver en el Edén. ¿Se acuerda lo que dice Dios cuando crea al ser humano? ¿O cuál es el deseo? Dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Estamos diseñados a ser no Dios, pero sí a ser como Dios, a parecernos como Dios. La tarea del ser humano en la tierra, la tarea de nosotros como iglesia es reflejar a Cristo al mundo. Pero esa medida que nosotros conocemos a Jesús, esa medida que nosotros conocemos sus atributos, que nosotros podemos dar a conocer sus atributos. Porque ¿cómo podemos dar a conocer a alguien que no conocemos? Por eso es tan importante que gastemos nuestro tiempo, nuestra vida, es algo que venimos hablando, en conocer a Cristo. Y mire lo que dice el versículo 3, nos da la llave. Y dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Y dice después, así como Él es puro. Juan está diciendo, ¿usted quiere mantenerse puro hasta el día de Jesucristo? ¿Usted quiere mantener una vida de pureza y santidad? El apóstol Juan nos está diciendo, ponga su esperanza en el día del regreso de Cristo. Por eso hacemos tanto énfasis en el regreso de Cristo. Porque cuando nosotros vemos la esperanza de los apóstoles, ellos tenían una sola esperanza. Y era el regreso de Cristo. Cuando Pablo habla en 1 Corintios 15, él va a decir, y los que quedemos. Está hablando de los que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que quedemos, dice, seremos arrebatados en las nubes y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Imagínense la esperanza de Pablo. No habían pasado, yo creo que ni 40 años, y Pablo estaba diciendo, yo voy a ver el regreso de Cristo. Y yo creo que Pablo es el apóstol, en mi opinión, o según lo que tenemos en las Escrituras, uno de los más, por decirlo así, exitosos. Y Pablo era un hombre lleno de privilegios, era de la alta alcurnia, por decirlo así, era un hombre importante, sabio, así es, era un buen predicador. Él dice, yo soy fariseo de fariseos, yo soy de la tribu de Benjamín, y empieza a hablar de lo que él es, donde Dios lo puso. Él dice, en cuanto a la ley, yo la he cumplido toda. ¿Podríamos decir eso? Pero después de que Pablo empieza como de alguna u otra forma a decir todo lo que él es, todo lo que él tiene, él dice, pero yo tengo todo esto por basura, a fin de conocer a Cristo. Imagínense el amor de Pablo por Cristo. Yo creo que el anhelo de los discípulos no era en sí la segunda venida de Jesús, era ver a Jesús. Imagínense pasar 3 años con Jesús, verlo caminar, verlo comer, verlo enseñar. Y el anhelo de los apóstoles era Jesús. No el regreso de Jesús y los acontecimientos de los últimos tiempos. Era un hombre. No había otro anhelo en los apóstoles que no fuera un hombre. Y creo que es hacia donde Dios está llevando a la iglesia. Creo que Dios está apagando las luces hacia los hombres para que veamos el rostro resplandeciente de Jesucristo. Hay un fenómeno, o hubo un fenómeno en la iglesia más o menos en 1900, donde hubo personas muy importantes como Billy Graham, Reinhard Bonnke. Fueron personas que cambiaron la historia del cristianismo, y pudimos ver personas que Dios las levantó. Pero yo creo que en este momento lo que Dios está haciendo es que está comprometido completamente con toda la iglesia.
Él quiere que toda la iglesia llegue a la plenitud de Cristo. Él ya no quiere levantar a una persona y a un ungido, sino quiere levantar a una iglesia. Y por eso Efesios 5:27 va a decir, yo estoy comprometido en presentarme a mí mismo una novia pura y sin mancha. Y creo que deberíamos sentirnos privilegiados, felices y llenos de gozo en poder ser parte de la novia que Jesús quiere presentarse a sí mismo. Solo piense por un momento que usted hace parte de la novia de Cristo y Cristo está más comprometido en usted para presentárselo a usted a sí mismo. Es como cuando un hombre se está casando y está en todos los preparativos de su boda, él está comprometido con su esposa, en cómo ella quiere la boda, en su vestido, en mantenerla pura, en verla entrar. Creo que de esa misma manera Jesús está comprometido con su iglesia, en purificarla para su boda. Ahora sí, empecemos. Seguimos viendo restaurando el tabernáculo de David. Para los que no estuvieron la semana pasada, quiero solo hablarles un poquito. El tabernáculo de David fue un lugar que levantó David por diseño de Dios, donde él cambió la forma de hacer las cosas o la forma en la que se hacían las cosas en Israel. Ya lo vamos a ver, pero la semana pasada hablamos un poquito acerca de la presencia objetiva y subjetiva de Dios, o presencia manifiesta y la omnipresencia de Dios. ¿Alguien se acuerda un poquito sobre eso? ¿Sí? Entonces la presencia subjetiva es algo que puede estar viviendo solo una persona y digamos en su entorno nada cambia. Les voy a poner un ejemplo. Estamos en una noche de adoración o estamos en el momento de adoración y alguien puede estar siendo tocado por la presencia de Dios, pero nadie más está siendo tocado. Por eso a veces pasa que usted está en una reunión de adoración y hay uno que está quebrantado, llorando, siendo tocado por la presencia de Dios, y usted mira al lado y el del lado está mirando el celular. Eso es presencia subjetiva. ¿Por qué? Porque solo le está afectando a la persona que lo está experimentando. ¿Me hago entender? La presencia objetiva es cuando es un suceso innegable a los ojos de todos. Eso quiere decir como Pentecostés, ¿se acuerda que poníamos el ejemplo? Cuando vino el Espíritu Santo sobre las personas, incluso los que estaban afuera dijeron, ¿pero qué está pasando? Están borrachos. ¿O se acuerda en 2 de Crónicas 7 cuando Salomón consagra el templo y cae fuego del cielo y dice que era tanta la gloria que tuvieron que poner sus rostros sobre el pavimento? Esa es la presencia objetiva de Dios. Eso es lo que podríamos decir que es un avivamiento. Un avivamiento es cuando geográficamente Dios viene con su presencia objetiva y es innegable para los demás. Imagínese en este momento, y le voy a seguir abriendo mi corazón, es algo por lo que yo clamo. Imagínese que en este momento Dios viniera con su presencia objetiva, manifiesta sobre la sabana de Bogotá. En los avivamientos, si usted se pone a leer historia de los avivamientos, va a ver que un avivamiento en Gales que empezó Evan Roberts, las personas tenían que cerrar los bares. La gente no le tenían que predicar y ellos salían corriendo a las iglesias a confesar pecados. Usted se imagina que viniera de tal manera la gloria de Dios a este lugar, que las personas vinieran a las iglesias a decir, yo no sé qué está pasando, pero necesito confesar mis pecados, necesito arrepentirme. Esa es la gloria objetiva de Dios. Eso es lo que podemos llamar como un avivamiento. Y creo que este avivamiento o este deseo por la gloria de Dios debe consumir nuestros corazones, porque el ser humano va a llegar hasta un punto. Su discipulado, sus estrategias, su forma de hacer las cosas
hablando de un entorno cristiano, la transformación de sus hijos, la crianza, todo lo que usted tenga que hacer, depende de una sola persona, y es el Espíritu Santo. Es cuando la iglesia entra en una dependencia del Espíritu Santo que empiezan a suceder avivamientos, donde Dios lleva al hombre al límite de sí mismo y solo tiene que clamar por una intervención de Dios, porque no hay otra. Eso es lo que pasa cuando un enfermo no se sana y tenemos que clamar por sanidad y sanidad. Sabemos que la medicina llega hasta un punto y Dios también la usa para sanarnos, pero llega hasta un punto. El hombre llega hasta un punto, y es en ese lugar donde Dios nos quiere llevar a una completa dependencia de Él, en decir: yo no lo puedo hacer, pero tú sí. Y ahí es cuando empiezan los avivamientos. Ahora quiero hablarles de lo que hemos hablado. Voy a leerles un poquito. Dice: en este punto podemos recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Comenzamos con la premisa de que el cielo debe ser el punto de partida para pensar en la casa de Dios. A partir de esto, buscamos entender cómo hubo durante la historia bíblica lugares y modelos que replicaron las realidades celestiales. ¿Se acuerda de esto? ¿El deseo de Dios cuál es? Si pudiéramos sacarle una canción a la Biblia, ¿cuál sería? ¿Alguien se acuerda? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Si nosotros o ustedes tomaran la Biblia y pudieran sacarle un coro, o sea, lo que más se repite sería: y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nosotros podemos hablar de esto, del deseo de Dios por habitar en medio de nosotros. Y mencionamos también que ha habido modelos o lugares. El primer lugar es el jardín del Edén. Dios crea el jardín del Edén para relacionarse con el hombre, para caminar. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecan? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios en medio del jardín? Y ellos escucharon sus pasos. Dios estaba cerca y en medio de ellos. ¿Se acuerda del segundo del que hablamos? Éxodo 25:8. No, el tabernáculo de Moisés, donde dice: yo te voy a mostrar lo que hay en el cielo y yo necesito que lo repliques sobre la tierra. Porque si nosotros hemos estado conectados con estas enseñanzas, hay un lugar en el cielo que es igual al que Moisés estaba haciendo en la tierra. Hoy vamos a ver el tercero, el tabernáculo de David, y si me ayudan con la última diapositiva, yo les hice una línea de tiempo de los lugares que Dios ha escogido para habitar en medio de ellos. El primero, el que estábamos hablando, el jardín del Edén. Después va el tabernáculo de Moisés, esto es Éxodo 25:8. Después está el tabernáculo de David, esto lo vemos en 2 de Samuel y en 1 de Crónicas 16. Después vemos a Jesús. Esto es muy interesante porque cuando en Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó en medio de ellos, está usando una palabra muy interesante que es: y se tabernaculizó. O sea, básicamente lo que está diciendo Juan 1:14 es que Jesús se hizo un tabernáculo. Podemos ver la línea de tiempo. En el Edén Dios caminaba en medio de ellos. En Éxodo 25:8 dice: replica lo que está en el cielo en la tierra para que yo habite en medio de ustedes. ¿Usted se acuerda un poquito lo que pasa cuando Israel busca un rey hombre, un rey humano? Dios le dice a Samuel: no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí, porque Dios quería ser el rey del pueblo de Israel. Y esto es una interpretación mía, pero yo creo que Jesús vino en carne porque incluso el pueblo de Israel estaba buscando un humano. Y Dios fue tan misericordioso que se tabernaculizó a sí mismo.
¿Usted puede entender el deseo de Dios por habitar en medio de nosotros? O sea, Dios hizo un tabernáculo en sí mismo para venir a habitar en medio del hombre, para venir a habitar en medio de usted. Después de eso vemos a la iglesia. Dios quiere habitar en medio de la iglesia. ¿Se acuerda que una vez veíamos Primera de Pedro, donde dice: ustedes como piedras vivas edifican una morada o una habitación o un tabernáculo para el Señor? Por eso en Juan, si no estoy mal, va a decir: donde 2 o 3 o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. ¿Sí se da cuenta cómo el deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo? Es juntar personas, reunir comunidades para que Él esté en medio de ellas. Y después vemos la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 22. Juan está teniendo una visión del futuro y dice: y vi el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Y cita todo lo que los profetas dijeron: y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué tal si lo abrimos y lo miramos rápido? Apocalipsis 21, perdón. Esto es muy interesante porque si nosotros hacemos una pequeña línea de tiempo de lo que debe pasar antes de que Jesús vuelva, va a haber un periodo muy difícil. Después de ese periodo difícil va a regresar Jesús. Después de que Jesús regrese, va a reinar 1000 años sobre la tierra, y eso lo llaman la restauración de todas las cosas. O sea, imagínense, todo lo que nosotros hemos hecho mal, Jesús lo va a tener que restaurar en 1000 años. Jesús va a restaurar la tierra durante su reinado de 1000 años, y después de los 1000 años va a pasar esto. Juan está diciendo, versículo 1: luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. Miren lo que dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos será su Dios. Y mire lo que estábamos hablando ahorita, versículo 4: y cesará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Versículo 5: entonces dijo el que estaba sentado en el trono, el Padre está hablando: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son de Dios fieles y verdaderas. ¿Sí ve por qué hay una esperanza tan fuerte en el regreso de Jesús? Porque el llanto, el hambre, el dolor van a pasar. Y Dios va a decir: y aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Entonces, cuando vemos esta línea de tiempo, podemos ver el deseo de Dios por habitar en medio de nosotros. Y hoy le quiero hablar un poquito del tabernáculo de David. ¿Por qué es tan importante el tabernáculo de David para la iglesia? Entonces vamos a poner un poquito de contexto. En ese tiempo, cuando David estaba siendo rey sobre Israel, el tabernáculo estaba en Silo, estaba en el desierto, y allá hacían sus sacrificios y toda la liturgia que conocemos, o la forma de hacer las cosas, o el culto en el que ellos hacían las cosas del tabernáculo. David tiene un deseo que lo vimos en el Salmo 27:4. Todo empieza con un deseo de un joven que está siendo perseguido y le da un voto a Dios. Y aquí viene algo que estuve meditando esta semana. ¿Se acuerda que Dios también le dice a Salomón que le pida una cosa y que él se la iba a conceder? ¿Se acuerda lo que pide Salomón? Sabiduría. ¿Se acuerda lo que pide David? Salmo 27:4. ¿Me ayudan? La primera. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor
y para meditar en su templo. Mire el pedido de Salomón y ahora mire lo que pidió David. Una cosa he pedido al Señor y después hace un compromiso. Dice, y esta buscaré. Dice que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ese meditar es una palabra que es inquirir, o sea, es hacer preguntas. Imagínense la relación de David y Dios, donde él dice, voy a pedir una sola cosa. Voy a contemplar la hermosura de Jesús, de Dios. Imagínense cuán hermoso encontraba David a Dios para decir, yo quiero todos los días de mi vida contemplar su hermosura y hacerle preguntas a Dios. Ahora aquí viene una pregunta, ¿quién fue más sabio? ¿David o Salomón? Si usted pregunta en un contexto judío, ellos van a decir que no hay un rey como David. Si nosotros vemos la historia honrando a Salomón y a David, en mi opinión, David fue más sabio que Salomón. David tenía un corazón de arrepentimiento hacia el Señor. ¿Se acuerda cómo terminó sus días Salomón? Un pedido, un deseo puede determinar el curso de nuestra vida. Por eso es tan importante que le estamos pidiendo a Dios. Por eso Jesús va a hablar en Mateo 6:33 y dice, busquen primeramente el reino de los cielos y todas las cosas les serán añadidas. Cuando hacemos este tipo de peticiones, Dios tiende a transformar todo en nuestra vida. Después podemos estudiar esto, pero el Salmo 132 no lo puse allá, pero es un voto de David, otro voto de David a Dios. Y muchos dicen que fue Salomón quien estaba escuchando a su padre David. Es un salmo anónimo, pero dice, acuérdate del dolor, de la aflicción de David. Y dice, porque él prometió que te iba a construir una casa. David solo le prometió la construcción de una casa a Dios. Y si usted después de eso empieza a estudiar todo el Salmo 132, hay más de 16 compromisos que Dios le da a David. Y podemos sacar un principio espiritual de esto. Cuando nosotros nos comprometemos directamente con Dios, Dios se compromete directamente con nosotros. Esto era lo que estaba pasando con David. David le hizo un solo compromiso. Él solo dijo, voy a darle un lugar de habitación a Dios. Y Dios le dijo, yo te voy a dar una descendencia, no va a faltar pan sobre tu mesa. Y empieza, si lo conecta con Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de los cielos y todas las cosas les serán añadidas. David se comprometió con construir una casa para Dios. Y él le dijo, y no va a faltar pan sobre tu mesa, y no va a faltar descendientes sobre tu trono. ¿Usted se da cuenta de cómo funciona el reino de los cielos? Es cuando nosotros nos comprometemos con Dios, que Dios responde y se compromete con nosotros. O déjeme ponérselo de otra forma. Cuando nosotros respondemos al compromiso de Dios, porque Él ya está comprometido con nosotros, empezamos a experimentar lo que tiene Dios para nosotros. Entonces, David, ahora después de haber visto todo esto, todo lo que hizo David, vamos a ver todo lo que hizo. El contraste entre el tabernáculo de Moisés y el de David radica en dos tipos de orden y ofrendas que se establecieron en sus respectivos tiempos. El número 1 es la ley y estructura sacerdotal y expiatoria del mosaico. Cuando hablamos de mosaico estamos hablando de Moisés. Eso era lo que había en el tabernáculo de Moisés. Había una estructura sacerdotal y había un orden para hacer sacrificios constantes. ¿Se acuerda de eso? Y el de David era adoración
incesante. Mire que este diseño que tuvo David no fue idea de él. Primera de Crónicas 28:19, creo que está ahí. Creo que es el próximo. Y dijo, pues dijo David, todo esto me fue diseñado por la mano del Señor. Él me dio a conocer cada detalle del diseño. Mire lo que hizo David. Segunda de Crónicas 29:25, creo que también está ahí. Dice, y también puso a los levitas en la casa del Señor con címbalos, liras y arpas, conforme al mandato de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque este fue el mandamiento del Señor por medio de sus profetas. Cuando nosotros vemos Segunda de Crónicas o Primera y Segunda de Reyes, podemos ver que todos o la mayoría de los reyes que hicieron lo bueno restauraron el orden según el tabernáculo de David. Y usted se puede preguntar, creo que no tengo mucho tiempo, pero usted se puede preguntar esto qué tiene de relevancia en mi vida. Y quiero que vayamos a Amós 9:11. Podríamos pensar que esto es solo para Israel. Podríamos pensar que el levantar o restaurar el tabernáculo de David es solo para los judíos, pero déjeme mostrarle por medio de las escrituras que no es así, que el deseo de Dios es restaurar el tabernáculo de David en todas las naciones y va a ser un instrumento que Dios va a usar para que haya adoración en toda la tierra, para que todos los gentiles crean en Dios. Déjeme mostrárselo. Dice Amós 9:11. ¿Está ahí? Sí. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y todas las naciones donde se invoca mi nombre. Declara el Señor que hace esto. En aquel día, el contexto en el que está hablando es en los últimos tiempos. En aquel día voy a levantar el tabernáculo o tienda de David que está caído. Está hablando implícitamente sobre nosotros. Miremos Hechos 15, 16 y 17, si no estoy mal. Estaban, un poquito más de contexto, porque ya quiero ir al corazón de lo que creo que Dios quiere hablarnos como iglesia. Pero ellos estaban en un concilio. La iglesia en su mayoría eran judíos en ese momento. En ese momento eran judíos. ¿Se acuerda que Pedro tiene una visión donde Dios le presenta muchos animales y les dice no llames a lo que impuro a lo que yo llamo puro? Estaba haciendo referencia a los gentiles. ¿Se acuerda un poquito que los judíos no querían a los gentiles? ¿Se acuerda que se volvieron, por decirlo así, xenofóbicos o racistas? Y ellos no toleraban y no se relacionaban con personas que no fueran judías. Pero entonces ellos tienen un problema, porque Pedro va a la casa de Cornelio, un romano, y ellos creen. Y el mismo suceso que pasa en Hechos 2, que desciende el Espíritu Santo, pasa en Hechos 10. Ahora ellos están en un problema porque empiezan a preguntarse ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Es como cuando nosotros recibimos a lo mejor personas que no están o no caminan según la palabra de Dios. Nuestra pregunta debe ser ¿y qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a enseñarles? Porque Romanos 12:2 dice transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. El caminar cristiano es renovar nuestro entendimiento. Y ellos están en una discusión y Santiago, el hermano de Jesús, se levanta y dice, esto es lo que va a pasar. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito.
Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído. Reconstruiré sus ruinas y volveré a levantar, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Ahí estamos nosotros. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Si se da cuenta que el diseño de Dios sigue siendo restaurar un lugar donde hay adoración y oración para que todas las personas lo busquen. Dios está comprometido con un diseño y es el mismo diseño del jardín del Edén. Es restaurar la comunión íntima y personal con su pueblo. Y el tabernáculo de David es un lugar o es un modelo que Dios va a usar en los últimos tiempos para restaurar la adoración y para que el resto de la tierra adore a Dios. Si usted tiene un deseo por alcanzar personas, si usted tiene un deseo porque las personas lleguen a Jesús, yo creo que el principal modelo es restaurar el tabernáculo de David. Porque cuando nosotros restauramos lo que veíamos un poquito con Alvarito, el modelo del cielo en la tierra, Dios empieza a habitar en medio de nosotros. ¿Se acuerda el Salmo 22:3 que decía: yo soy santo, que habito en medio de las alabanzas de mi pueblo? Es por medio de un grupo de personas que deciden adorarlo a Él, que deciden ponerse de acuerdo con las profecías y decir: si el tabernáculo de David está caído, yo necesito restaurarlo. Porque es lo que está diciendo Santiago en Hechos 15. Está diciendo: el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de David está caído y necesitamos levantarlo para que las naciones vengan y adoren, para que los gentiles vengan y adoren. Y quiero ahora mostrarle lo que hizo David. Primera de Crónicas 16, 1 y 6. Dice: también puso delante del arca del Señor a servidores de entre los levitas para que invocaran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Asaf era el jefe, el segundo después de él era Zacarías y luego Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benanías, Obed-edom y Jehiel con instrumentos, arpas y liras. Asaf tocaba con los címbalos resonantes. También los sacerdotes Benayas y Jahaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca de Dios. ¿Puedes poner la próxima, Jane? Puesto de pie, el rey David dijo: hermanos de mi pueblo, escúchenme. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Ya tenía todo listo para construirlo. Mire lo que está diciendo David. Está diciendo: quiero un lugar. ¿Se acuerda quién le dio el diseño a David? Dios. David está diciendo: voy a levantar un lugar para que el arca de Dios repose. ¿Usted se acuerda cuando vimos con Alvarito qué era el símbolo del arca? La presencia de Dios. Lo que estaba haciendo David era cambiar todo, porque nadie podía acercarse al arca porque estaba separada por el velo que atravesaba el lugar santísimo. Y David levanta una tienda y pone el arca, que es la presencia objetiva, manifiesta de Dios, en medio de la tienda. Y después podemos ver, creo que es la próxima, no, más adelante. No, entonces creo que está un poquito más atrás. Habla de cómo pone
Lo estábamos viendo en primera de Corintios 16:1. ¿Se acuerda que dice, también puso delante del arca al Señor servidores de entre los levitas para que invocaran, dieran gracias y alabaran al Dios de Israel? Y puso personas encargadas de la adoración alrededor de eso. Si usted sigue leyendo primera de Crónicas 16, se va a dar cuenta que incluso David empezó a pagarle a familias enteras para que estuvieran cerca del arca. Y si usted estudia más a profundidad, se va a dar cuenta que el arca duró 33 años bajo el reinado de David. Y David instituyó levitas y cantores que cantaran 24/7 delante del arca. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿No parece ilógico que él gastara todo su presupuesto, su energía, su atención en adoración y alabanza? David no tenía, lo hablamos hace 8 días, cosas militares que hacer. No tenía una familia, no tenía asuntos políticos y económicos. David le estaba dando prioridad a lo más importante, valga la redundancia, a la adoración, a la presencia de Dios. David estaba replicando lo que podemos ver en Apocalipsis 4 y 5, lo que estábamos cantando hoy. ¿Se acuerda lo que hay alrededor del trono de Dios? Seres vivientes, ancianos, ángeles, cantando. ¿Usted se da cuenta lo que hizo David? Puso la presencia de Dios en el medio y puso cantores que dieran gracias, que alabaran de día y noche sin cesar durante 23 años, durante 33 años. David lo único que estaba haciendo era respondiendo al deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Lo que estaba haciendo David era un vistazo profético a lo que va a pasar cuando la nueva Jerusalén descienda. Por eso lo estábamos leyendo hoy. Y Él mismo nos ha constituido como un reino de reyes y sacerdotes. ¿Al servicio de quién? De Dios su Padre. Se da cuenta cómo su lugar de influencia, el lugar de autoridad que Dios le ha dado a la iglesia es ejercer el sacerdocio. ¿Se acuerda en las guerras de Israel? ¿Cómo ganaban ellos las guerras? ¿Qué llevaban? La presencia de Dios. ¿Usted se da cuenta cómo funcionan las matemáticas de Dios? Él quiere restaurar la adoración para restaurar nuestra autoridad. La Biblia dice que nosotros perdimos nuestra autoridad. Satanás nos arrebató la autoridad. Pero nuestro diseño original es someter y sojuzgar la tierra. Ahora la pregunta es, ¿cómo sometemos y sojuzgamos la tierra? Por medio del sacerdocio. Ahora el tabernáculo de David lo que está buscando es restaurar el sacerdocio de todos los santos. Lo que está buscando el tabernáculo de David es que nosotros ministremos o aprendamos a ministrar, a servir a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿la iglesia sabe ministrar la presencia de Dios? ¿Sabe cómo servirle a Dios? La iglesia está comprometida no en sus deseos, no en sus problemas, sino en el plan de Dios. Porque las profecías no son información para almacenar en nuestra mente. Las profecías son una invitación a accionar en el plan de Dios. Cuando nosotros vemos profecías, cuando nosotros vemos el plan de Dios, no es una idea para que nosotros la tengamos en nuestra mente. Es una invitación de Dios. Una vez escuché este ejemplo en una conferencia y el predicador decía, es como si nosotros viéramos este cuarto, pero lo viéramos verde, pero está blanco. Así funciona una profecía. Usted sabe que tiene que estar verde, pero está blanco. O sea, no está en el lugar o no está como debe estar.
Podemos saber que tiene que estar verde y no hacer nada para que esté verde. Pero podemos tomar acción y comprar pinturas, comprar rodillos y entre todos construir lo que Dios ha diseñado a la iglesia para hacer. Ahora, por eso necesitamos de todos. Porque si fueran 2 o 3, ¿cuántos se podrían demorar en pintar este lugar? Pero ¿y si fueran 40? ¿Y si fueran 100? ¿Y si fueran 1000? ¿Usted se da cuenta por qué fue el éxito de David? Porque David unificó el reino alrededor de la presencia de Dios. Por eso nadie pudo prevalecer contra David. Porque un reino dividido no puede prevalecer. Y él unificó al reino en torno a la presencia de Dios. Estamos llamados a hacer lo mismo. Mire lo que dice Isaías 66, ya estoy terminando. Es una pregunta que Dios nos hace y que le hace a la humanidad, y que David la respondió. Así ha dicho el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? ¿Usted se acuerda la declaración que Jesús hace en los evangelios? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dios está buscando una iglesia, un grupo de personas que se pongan de acuerdo con la forma del tabernáculo de David. Porque si ponemos la diapositiva anterior, mire lo que David está diciendo: yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto. ¿Quién está buscando un lugar de reposo? Dios está buscando que su presencia repose sobre un lugar y sirviera como estrado de sus pies. ¿Usted puede imaginarse eso? Dios está sobre su trono y está diciendo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Solo piense un momento, si está hablando de reposo y del estrado de sus pies, ¿qué es lo que quiere decir Isaías? Solo piense, si Dios está sentado en su trono y sus pies en la tierra, Él está buscando una iglesia que le construya un lugar de descanso. ¿Se acuerda que Alvarito hablaba un poquito de eso y decía: las oraciones suben como olor fragante a Dios? Y él decía: Dios está en todos lados y está viendo toda la maldad del mundo. Ahora, va a encontrar amigos que no van a levantar maldad, sino van a levantar un olor fragante. Y él decía que la etimología o la raíz de esta palabra era olor relajante. Lo que relaja a Dios, lo que le da reposo a Dios, lo que le da descanso a Dios, es una iglesia que se pone de acuerdo en levantar incienso de día y de noche. Mire Malaquías 1:11. Es la última diapositiva. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Usted puede imaginarse que desde donde sale el sol hasta donde se pone, va a haber una iglesia que va a estar levantando de día y de noche sin cesar incienso. No va a parar. Va a haber una iglesia que constantemente va a estar levantando oraciones y adoración en el espíritu del tabernáculo de David, porque Malaquías 1:11 lo está diciendo. Y podemos hacer lo mismo que estábamos hablando de las profecías: o tomamos acción sobre eso, o simplemente lo vemos suceder. Pero Dios está comprometido en darle cumplimiento a esto, en restaurar la presencia de Dios en medio.
Creo que Dios está buscando personas como David que le hagan un solo voto, que le pidan una sola cosa, que como en el Salmo 132 su deseo sea levantarle una casa a Dios, porque le está buscando dónde reposar. Si usted supiera que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, creo que todos dispondríamos de nuestra casa para que Él habitara en ese lugar. Ahora, ¿por qué no disponemos de nosotros mismos para que Él habite en medio de nosotros? ¿Qué podría ser más importante? ¿Qué podría ser más importante que el Rey del universo? Que el que creó los cielos y la tierra, el que sostiene todo, viniera a habitar en medio de nosotros. ¿Usted qué puede comparar con eso? Creo que no hay punto de comparación en tener a Dios en medio de nosotros. Y por eso uno de sus nombres es Emmanuel, Dios con nosotros. El nombre de Dios revela el deseo de Dios, estar en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso hay un anhelo en la iglesia que se está despertando. Y es: Jesús, ven. Jesús, ven. Hay dos clamores, y con esto quiero cerrar, que el Espíritu Santo lo lleva a usted a clamar. El primero es: Abba, Padre. Se lo aseguro que usted tiene una necesidad dentro de usted por paternidad. Estoy 100% seguro. Abba, Padre. Su espíritu clama dentro de usted: Abba, Padre. Y hay otro clamor. El espíritu y la novia dicen: ven. Usted se da cuenta que a lo mejor nuestros deseos están mal enfocados y por eso usted está en busca de tantas cosas y no puede llenarse de nada. Por eso intenta llenarse de cosas y se siente vacío y más vacío. Es porque usted necesita a su Padre y necesita que Jesús venga a reinar sobre la tierra. Quiero que se ponga en pie. Y quiero que pueda pensar en estas palabras, que pueda preguntarle a Dios: ¿cuál es mi parte en el plan? Pablo va a decir, el apóstol Pablo va a decir: porque es que todo lo inconmovible será conmovido. Va a haber gente que va a pasar sus obras por fuego y se van a quemar como hojarasca. ¿Qué es lo que usted está construyendo? ¿Qué es lo que usted está edificando? ¿Es inconmovible o es conmovible? Y si es conmovible, yo le pido que usted pueda hacer una oración simple y le pueda decir al Señor: Señor, pon mis ojos en la eternidad. Pon mis ojos en tu plan, en tu diseño. Y haz de mí un corazón como el de David. Haz de mí un corazón que anhele tu presencia.